Hablábamos de las motivaciones para el servicio a Dios, ¿verdad? En 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 15, hablábamos justamente de cuáles eran las correctas y cuáles no eran correctas motivaciones para servir a Dios, ¿verdad? ¿Cuáles son correctas? Una motivación correcta, porque ¿son todas correctas? ¿Cualquier motivación vale para servir a Dios? ¿No? Por ejemplo, una que no valga. Por ejemplo, el que lo hace por dinero, ¿no? Por ganancias deshonestas. ¿Y una motivación correcta para servir a Dios? Por amor a su esposa, al prójimo, por amor a Dios, por amor a los demás, ¿no? O sea que no todas las motivaciones pueden ser correctas, ¿verdad? Pasa lo mismo, por ejemplo, como para alabar a Dios, ¿no? O como para enseñar la palabra, ¿no? Por ejemplo, si queremos alabar a Dios, podemos hacerlo para que nos vean, o podemos hacerlo realmente para Dios. Igualmente, la enseñanza de la palabra, ¿no? Podemos enseñar la palabra para que los demás conozcan de Dios, o podemos hacerlo para decir, hay que verlo todo lo que yo sé, ¿no? Efectivamente, la fama, ¿no? Por tanto, no todas las motivaciones son correctas, ¿verdad? Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Nosotros lo dejamos en el versículo 15, donde dice, al final del versículo 15 dice, aunque amándoos más, sea amado menos. Aunque amándoos más, sea amado menos. Esta declaración del apóstol es similar a otra que él hace en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Vamos a ir a verla. Primera de Tesalonicenses, un poco más adelante. Capítulo 2, versículo 8. Fíjense lo que dice el apóstol aquí en este pasaje de la Escritura, ¿no? Dice, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8, dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. ¿Observamos una mala motivación en quien escribió esto? ¿Verdad que no? Estas palabras eran del mismo apóstol Pablo, ¿verdad? Y de ese mismo modo, él les dice a los corintios que los amaba profundamente. Aunque amándolos, como dice ahí, dice, aunque amándoos más, sea amado menos. En 2 de Corintios 11, estuvimos viendo en el versículo 11, 2 de Corintios 11, 11. Vimos que Pablo estaba defendiendo su derecho a predicar el Evangelio de balde, ¿verdad? Porque él tenía derecho a cobrar por predicar la palabra del Señor, pero él no usó de ese derecho en Corinto. Y entonces él defendía ese derecho a no cobrar, defendía su derecho a predicar gratis, ¿no? Y él pregunta, ¿por qué? ¿Porque no osamos? Dios lo sabe, ¿no? Porque le estaban acusando de que si él no recibía salario era porque, bueno, porque su pastorado o su apostolado no merecía, ¿no? Menospreciaban lo que él hacía, lo que decía. Ya esto lo estuvimos estudiando. Pero vemos que realmente el apóstol Pablo no era movido por interés. El apóstol Pablo era movido por el amor que sentía por las almas de aquellas personas a las que les había predicado el Evangelio, ¿verdad? Los corintios debían haber correspondido adecuadamente al amor de Pablo, pero no lo hicieron, ¿verdad? Pablo recibió mucho más aprecio de otras congregaciones a las que él había servido menos que de Corinto, donde estuvo 1 año y medio y después 3 meses. Es decir, recibió más cariño, más reconocimiento, más apoyo
de otras congregaciones a las que atendió menos que de los corintios a quienes más trabajó entre ellos. Es curioso, ¿no? Amándoos más, aunque amándoos más sea amado menos. En muchas ocasiones esto sigue siendo así. Curiosamente, muchas veces los pastores reciben más aprecio, más consideración y más reconocimiento de otras personas que de la propia congregación que pastorean. Es curioso, pero es una realidad. Ahora, ¿creen que eso es correcto? No debiera ser así, ¿verdad? No debiera ser así. Déjenme hacerle unas preguntas sin que perciban ninguna mala motivación en ellas. ¿Ok? Pero para para ayudarles a reflexionar sobre este tema, ¿no? Porque yo creo que es bueno, la palabra de Dios nos insta a que meditemos, ¿no? Y a que no nos quedemos solamente con lo que leemos, sino que profundicemos más. Por tanto, como Jesús dice, escudriñar e investigar profundamente, pues es lo que estamos haciendo. Y como Pablo dice aquí que aunque amándoos más sea amado menos, y estamos hablando de este tema, ¿no? Del aprecio o no de aquellos que nos sirven, yo quiero hacerles algunas preguntas para vuestra reflexión. Por ejemplo, ¿aprecias a tu pastor o a tus pastores? No hace falta que respondan, ¿ok? ¿Le has mostrado alguna vez de alguna manera ese aprecio? No respondan. Algunos pastores piden y otros incluso exigen que la iglesia se lo demuestre con regalos o con dinero. Eso es incorrecto. ¿Ok? ¿Están de acuerdo o no? Eso es incorrecto. Porque hay muchas maneras de mostrar afecto, de mostrar respeto, de mostrar consideración por alguien sin que tenga que mediar el dinero de por medio. ¿Están de acuerdo o no? Claro. Los pastores estamos para ayudar a la iglesia. Uy. Para servir, para ayudar a los hermanos cuando tienen problemas, para orientarles, para instruirles, para que se acerquen y tengan una buena relación con Dios. Y los pastores están para animar, para guiar, para corregir. Quiero hacerle otras preguntas. ¿Alguna vez te has preocupado tú por tu pastor o por tus pastores? Quiero decir, ¿has pensado alguna vez que tu pastor también puede tener algún problema? Hay dos problemas habituales en cuanto a los pastores. Dos posturas distintas. ¿Ok? Hay quienes piensan, por un lado están los que piensan que todos los pastores son falsos y que no debería haber pastores. Y por otro lado están quienes piensan que los pastores somos como los personajes de la Biblia, ¿no? Algo así como superhéroes, que siempre están para ayudar a los demás, pero ellos no necesitan nunca ayuda. ¿Ok? ¿Has pensado alguna vez que tu pastor podría necesitar ánimo? Cuando tú le preguntas cómo está, ¿lo hace sinceramente o simplemente por compromiso? Son preguntas para nuestra reflexión. Porque estamos hablando no solamente a vosotros que estáis aquí, sino a miles de personas que nos ven por los vídeos que colgamos en YouTube. Todas estas preguntas tienen que ver con la respuesta a la primera que hice, de si aprecias a tu pastor o a tus pastores. Porque con frecuencia decimos sí, pero después no hay forma, no encontramos manera mediante la cual mostrar ese aprecio, o ese respeto, o esa consideración, ¿no? Por la labor que los pastores realizan en favor de la iglesia. La historia del apóstol Pablo y su relación con los corintios nos enseña que el amor no siempre es correspondido.
Esta es una realidad. ¿Ok? Y cuando eso ocurre, algunos siervos exigen esa correspondencia, exigen que se les aprecie, exigen que se les demuestre el aprecio de alguna manera, ¿no? Que se le honren, ¿no? Y algunos dicen que la honra hay que mostrarla con dinero, ¿no? Eso es falso, eso no está bien. Hay quienes quieren que sus seguidores siempre le estén alimentando el ego, hablando bien de él. Incluso dicen, si te oyen decir alguna palabra crítica, de momento te salgan la frase, no toquéis al ungidos. ¿Habéis oído hablar de esa frase, verdad? Entonces, no es que al pastor no se le pueda criticar. Al pastor se le puede criticar como a cualquier otra persona, porque es una persona pública, porque está ejerciendo una labor y hay que discernir si la está haciendo bien o la está haciendo mal. Y si la hace bien, reconozcámoslo, pero si no lo hace mal, también reconozcámoslo. Tenemos que ser capaces de decir, pastor, pues creo que en esto se debería de esforzar más, o creo que esto no lo está haciendo bien. Y no pasa nada por hablar con el pastor y decirle esas cosas, porque el aprecio, el respeto, pasa también por decirle la verdad a la persona a la que se aprecia y se respeta. Y si el pastor tiene la capacidad de decirles, hermana, mire, esto está mal, o hermano, mire, esto está mal, tenga usted también la capacidad de decirle al pastor, pastor, mire, esto está mal, o esto otro, yo creo que no es correcto, ¿no? Hay que tener esa correspondencia, esa relación bilateral, ¿no? Pero la Iglesia no debe esperar que solamente de los pastores solamente recibir. También debe estar dispuesto a dar. Y no me refiero a dinero, recuerden, me refiero a afecto, me refiero a aprecio, me refiero a consideración. ¿Ok? Porque todos necesitamos de alguna manera saber que lo estamos haciendo bien o que lo estamos haciendo mal. Lo necesitamos, es parte necesaria para que podamos autoajustarnos. ¿Ok? Los pastores necesitamos que se nos digan, pues pastor, aquí creo que esto se podía hacer de esta u otra forma, o pastor, gracias porque lo está haciendo bien, o porque está haciendo esto, oye, y esto me encanta que lo haga, ¿no? Bueno, pues tener esa retroalimentación, por llamarlo de alguna manera, esa bilateralidad, ese camino de ambas direcciones, ¿ok? Creo que eso sería bueno. En Pablo vemos que él no tiene una mala motivación. Y justamente estudiando a Pablo podemos discernir lo que es un verdadero siervo de Dios. El verdadero siervo de Dios sirve, aunque amando más, sea amado menos. ¿Okay? Y esto es importante tenerlo en cuenta. La Escritura nos da muchas señales para que sepamos discernir qué es un verdadero siervo de Dios y qué no lo es. El verdadero siervo de Dios sigue sirviendo, sea reconocido o no lo sea. ¿Ok? Sea valorado o no lo sea. Porque el buen siervo de Dios no lo hace porque lo valoren o no lo hace porque reciba honra o no sé cómo expresarlo, pero ustedes me entienden, ¿no? Reconocimiento, ¿no? Sino que lo hace porque sabe que debe hacerlo porque es a lo que ha sido llamado y sabe que es lo que Dios quiere que haga, ¿no? Aunque eso no quita, como digo, la responsabilidad de la Iglesia de mostrar interés por aquellos que le están sirviendo, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta al respecto de esto? Yo había entendido que amándolos más, ellos los aman menos, ser amados menos en el sentido de que como él los corregía o los reacudía, pues a veces hay gente que no les gusta que les canten su verdad. Claro, Pablo dice una frase en Gálatas, dice, ¿acaso me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad? Es decir, las relaciones para que duren tienen que estar basadas en la verdad. No podemos mantener una relación en base a mentiras,
Porque tarde o temprano la mentira se descubre y esa relación se estropea, ¿verdad? Por tanto, las relaciones tienen que estar basadas en la verdad. Y a veces hay que corregir. El pastor a veces tiene que corregir a alguien que está andando mal. Pero si el que anda mal es el pastor, también tiene que ser corregido. Porque los pastores también andan mal. No todos, pero algunos sí. ¿O no? ¿Se equivocan los pastores o no? Claro. Somos humanos como cualquier otro, ¿no? Por tanto, esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Ahora, vamos a leer los versículos del 16 al 19. Segunda de Corintios 12, del 16 al 19. A ver si somos capaces de terminarlo hoy, este capítulo 12. Esperemos. Vamos a leerlo del 16 al 19. Dice: pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto os prendí por engaño, ¿acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios, en Cristo hablamos, y todos muy amados para vuestra edificación. Todo cuanto hemos estudiado en estos capítulos es fruto de la respuesta del apóstol Pablo a un informe que había recibido de cómo andaba la iglesia en Corinto, ¿verdad? Y él está respondiendo a esas cuestiones que unos hermanos, los de la familia de Cloé, le trajo ese informe, ¿no? Los comentarios que había en la iglesia con respecto al pastor, con respecto al apóstol, los adversarios del apóstol y lo que estaba pasando allí. Así que aquí lo que Pablo hace es responder a otra de las acusaciones que hacían contra él. Pablo les dice: vale, si es así que porque soy astuto os engañé, ¿dónde está el engaño? ¿Verdad? Estos pasajes se entienden mejor si los vemos en otras versiones bíblicas. Vamos a leerlo, por ejemplo, en la TLA, en la traducción en lenguaje actual. Dice: ustedes saben que no quise que se preocuparan por darme dinero, ¿verdad? Es lo que dice ahí, pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, ¿verdad? Dice: sin embargo, hay quienes dicen que con mucha astucia los hice caer en una trampa, pero yo no los engañé por medio de las personas que les envié. Cuando les pedí a Tito y al otro hermano de la iglesia que fueran a verlos, ellos no se aprovecharon de ustedes. ¿No es verdad que Tito y yo nos hemos comportado con ustedes de la misma manera? ¿No pensamos lo mismo acerca de este asunto? ¿Entienden lo que Pablo les está diciendo a los corintios? Vamos a leerlo en otra versión, en la NTV, la Nueva Traducción Viviente. Dice: algunos de ustedes admiten que no les fui carga, pero otros todavía piensan que fui muy astuto y que me aproveché de ustedes con engaño. ¿Pero cómo? ¿Acaso alguno de los hombres que les envié se aprovechó de ustedes? Cuando le pedí a Tito que los visitara y envié con él al otro hermano, ¿acaso Tito se aprovechó de ustedes? No, porque ambos tenemos el mismo espíritu y caminamos sobre las pisadas del otro y hacemos las cosas de la misma manera. ¿Se dan cuenta de lo que Pablo está diciendo? Había una acusación contra él. Si tú dices que no quieres dinero, pero después envías a Tito a recoger una ofrenda. ¿Para quién era la ofrenda? Para los pobres de Jerusalén. Pero los corintios, los falsos apóstoles, estaban diseminando entre los corintios la idea de que Pablo y Tito se querían quedar con esa ofrenda. Y Pablo les está respondiendo que esa no es la verdad. El falso testimonio, la calumnia, es un pecado terrible porque mancha tu nombre, mancha tu testimonio y te roba la reputación ganada a pulso, ganada después de mucho esfuerzo. Te atrapa en el menosprecio, en el desprecio de los demás. E incluso hace que otros se burlen y se aparten de ti, menospreciándote, creyendo a los calumniadores, sin creerte a ti. Hay pocas cosas tan demoledoras
como el falso testimonio, como la calumnia. Es terrible cuando alguien levanta un falso testimonio contra alguien. Pero cuando es contra un siervo de Dios, todavía más. Es terrible. Porque afectan no solo al siervo de Dios, afectan a la congregación entera. Por eso es cierto que hay muchos falsos pastores hoy en día. Pero antes de hablar contra alguno, tenemos que escuchar la palabra de Dios que dice contra un anciano, es decir, contra un pastor, no admitas acusación si no es con 2 o 3 testigos. Porque puede ser un rumor, una calumnia, un falso testimonio. Debemos los cristianos y fundamentalmente los pastores soportar la calumnia en silencio como una prueba que debemos soportar. ¿Debemos poner la otra mejilla? ¿Qué creen? Pablo se defendió de la calumnia. La Escritura nos enseña que no hay que poner la otra mejilla cuando se trata de falso testimonio. Hay que reaccionar, hay que defender la honorabilidad de la persona, el buen testimonio de la persona. Y todos conocemos Eclesiastés 3, que habla de que hay un tiempo para cada cosa, ¿verdad? Y hay un tiempo para callar, dice. ¿Verdad? Pero no se queda ahí. También dice, y hay un tiempo para hablar. Nosotros sabemos que cuando nuestro Señor Jesucristo fue juzgado, hubo un tiempo en el que Él guardó silencio. No abrió su boca. Pero llegado el momento, Él abrió su boca y decretó, habló, dijo la verdad. Y aquí vemos, ¿no?, cómo Pablo se defiende de las falsas acusaciones y le hace frente a esa calumnia con la verdad, con la integridad de su testimonio. Muchas veces, cuando uno lleva tantos años ya en el ministerio, ha pasado por experiencias de todo tipo. Y muchas veces ha habido gente que ha levantado falso testimonio contra mí. Y muchas veces yo lo he dejado en manos de Dios. Y con el tiempo, Dios pone a cada uno en su lugar. Como dice la palabra, Él exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Pero hay veces en las que uno tiene que defenderse. Y tiene que decir, no señor, eso no es cierto. Y ustedes lo saben y Dios también. Y Dios es testigo de todo lo que decimos. Y ante Él tendremos que rendir cuentas. Por eso es muy importante este tipo de cuestiones, ¿no? Es interesante conocer este tipo de cuestiones. El rumor de que no se podían fiar de Pablo había estado circulando por Corinto. Como saben, Pablo se negó a recibir salario de esa congregación, aun cuando lo recibía de otras congregaciones. Pero le estaban acusando falsamente de que aquella ofrenda que él estaba recibiendo o quería recibir para los hermanos de Jerusalén era en realidad para ellos, lo cual no es cierto. Y Pablo enfrentó el problema cara a cara, del amor y de la amabilidad que tuvo para con los corintios. Ahora pasa a la autoridad y a la franqueza. Ahora les habla enfrentando la acusación con su testimonio. Debe responder a las acusaciones y lo hace por medio de 4 preguntas retóricas que en realidad no siguen ninguna respuesta porque los corintios sabían la respuesta de esas preguntas. Pero Pablo lo que quería era hacerles reflexionar.
Del mismo modo que reconocieron que Pablo no era una carga económica para ellos, debían reconocer que ni Pablo ni sus enviados, sus colaboradores, jamás manipularon a los corintios en beneficio propio, jamás. Y ellos lo sabían. Explotar a los creyentes es el modo de actuar de los falsos pastores o de los falsos apóstoles. ¿Pero era el proceder de Pablo? No. ¿Era el proceder de Tito o de los colaboradores de Pablo? No. Su testimonio, su integridad impecable al respecto demostraba que no era así. Especialmente para los corintios que le conocían. Habían convivido con él durante año y medio. Pablo estuvo con ellos. Es cierto que hay muchos falsos apóstoles y pastores que roban a la gente, y en Corinto lo sabía, pero ni Pablo ni sus colaboradores era de esos. Ni todos los pastores somos iguales. Gracias a Dios. Pero hay que tener cuidado con este tipo de cosas, porque cada día más se está propagando la idea, sobre todo en las redes sociales, ¿no?, de que los pastores, todos los pastores, son falsos. De que no hay ningún pastor sano, de que no hay ningún pastor que no predique la palabra sin interés, sin buscar algún interés propio. Y eso no es verdad. Eso es un falso testimonio. ¿O no creen que sea verdad? ¿Creen que es verdad? ¿Que todos los pastores somos falsos? No, no es verdad. No se puede generalizar. Y ahí es donde está el quid de la cuestión, ¿verdad? Porque toda generalización es pecado. Porque toda generalización es mentira, y la mentira es pecado. Y nosotros sabemos que los que hacen pecado, los injustos, no heredarán el reino de Dios. No podemos pensar que todos los pastores sean buenas personas, pero tampoco podemos pensar que todos los pastores sean malas personas. Ni todos los argentinos saben jugar a fútbol como Messi. Ni todos los colombianos son traficantes como Pablo Escobar, ¿verdad? Ni todos los andaluces sabemos cantar como Camarón de la Isla. Esta es la verdad. Ya quisiera yo saber cantar como Camarón de la Isla, pero no sé. Y soy andaluz, pero no sé cantar como él. Las generalizaciones son injustas, son falsas. Y Pablo ya se lo había dicho a los corintios antes. Fíjense en el 2 de Corintios 7:2. 2 de Corintios 7:2. Fíjense con la claridad con la que el apóstol les dice a los corintios: admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Los corintios lo sabían perfectamente porque conocían al apóstol Pablo, conocían a Tito, conocían a sus colaboradores. ¿Vosotros me conocéis? ¿Conocéis al pastor Andrés? Es importante, porque los cristianos deben conocer a sus pastores, así como los pastores también deben conocer a sus congregaciones. No hay mejor ejemplo de esto, del pastoreo, que el de nuestro propio Señor Jesucristo, ¿no? Fíjense lo que Él dijo en Juan 10. En Juan 10, versículo 14, fíjense lo que dice el Señor Jesús. Juan 10, 14. Yo soy el buen pastor. ¿Y qué dice? Y conozco mis ovejas. Si un pastor no conoce a sus ovejas, ¿será un buen pastor? No, porque el buen pastor conoce sus ovejas. Y las mías me conocen. La labor del pastor no es solamente conocer a las ovejas, sino hacer que las ovejas también conozcan al buen pastor.
Hay iglesias que no merecen ese nombre porque la gente, los miembros de ese grupo religioso, no conocen al buen pastor. Pueden conocer a su líder, a la persona que les guía, pero no conocen a Cristo, que es el buen pastor. Entonces, la misión de los pastores es hacer que las personas, los creyentes, conozcan a Cristo y también que puedan conocerle a Él, al pastor. Dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Es decir, el ejemplo que tenemos en Jesús nos enseña que el pastor debe conocer a los miembros de su congregación, pero también los miembros de su congregación deben conocer al pastor. Si no conoces a tu pastor o a tus pastores, debes intentar conocerlos. ¿Ok? Conociéndolos, puedes analizar sus motivaciones para saber si son correctas o si no lo son. Esa es la cercanía que nos conocemos. ¿Tu pastor es un auténtico siervo de Dios o es un falso pastor? ¿Sirve a Dios o se sirve de Él? ¿Sirve a la congregación por salario o por amor? Todas estas preguntas nos las tenemos que hacer, porque es importante. Cuando acudo al pastor, ¿puedo contar con su ayuda o nunca está disponible? Cita del presidente. ¿Perdón? Cita del presidente. Como sacar cita al presidente. Hay algunos que tienen que pedir cita y te la dan para 3 meses, ¿no? Cuando ya el problema caducó, ¿no? No, pero en serio, hermano, yo quiero, lo digo porque nos están viendo mucha gente a través de televisión, ¿no? Yo quiero hacerles una pregunta y me atrevo a hacerla porque tengo esa confianza, ¿no? ¿Alguna vez alguien me ha dicho que tiene un problema o que quiere hablar conmigo y yo no lo he atendido? Es decir, normalmente cuando alguien me dice, pastor, quiero hablar con usted, cuando alguien me dice, quiero hablar con usted, le señalo la primera silla que tengo al lado y le digo, siéntate en mi despacho. Y hablamos, porque el pastor tiene que estar dispuesto para ayudar al creyente, ¿no? Para eso estamos, para servir. Y ese es el objetivo, ¿no? Pero tiene que haber esa relación personal entre el pastor y la congregación y el pastor. Es muy importante. Versículo 19, vayamos a 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 19. Esa última pregunta que hay, ¿pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Pablo deja claro que él no está pidiendo disculpas. ¿Ok? ¿Pensáis acaso que nos disculpamos con vosotros? No, mire, no me estoy disculpando, es lo que dice Pablo. Él no reconoce que les haya fallado a los corintios en nada de lo que le estaban acusando. Su proceder, su hablar, su testimonio había sido siempre delante de Dios y en Cristo. Por eso él dice, delante de Dios, en Cristo hablamos. Y todo muy amados para vuestra edificación. Lo que él estaba haciendo, lo hacía buscando la edificación de la iglesia en Corinto. Y la edificación es una palabra que nos sugiere la construcción de un edificio. Cuando estamos construyendo un edificio, tenemos que ponerle buenos cimientos, asegurarnos de que tiene buenos pilares, de que los muros van a resistir y de que las vigas que pongamos en el techo sean también robustas, porque de lo contrario ese edificio se nos vendrá abajo. Pablo dice, todo lo que hemos hecho ahí ha sido para edificaros, para vuestra edificación. En otro pasaje dice que la iglesia es edificada para morada de Dios en el Espíritu. Me encanta esa frase. Edificados
como morada de Dios en el Espíritu. Edificados, construidos, bien cimentados, bien fortalecidos. Eso era la motivación de Pablo. No había en él absolutamente nada que pudiera malinterpretarse. Versículos 20 y 21, a ver si somos capaces de llegar al final. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. No hay demasiado texto aquí para terminarlo hoy, pero bueno, estos versos están relacionando aquí una serie de actitudes que había dentro de la iglesia de Corinto y que estaba destruyendo la comunión, estaba dividiendo a los corintios, estaba dividiendo el compañerismo, estaba en definitiva haciendo daño a la obra de Dios. Por eso él cita aquí varios, como por ejemplo contiendas. Contienda es sinónimo de discordia, es con un énfasis en la pelea, en el pleito, enfrentamiento. Había discusiones muy fuertes dentro de Corinto, ¿no? Había peleas. Lo segundo que cita ahí es envidia, ¿no? Envidias, que es una palabra también similar a la de contienda, pero que está relacionada con el fervor, con el fanatismo. Es decir, en el mal sentido de la palabra, ¿no? Es arrebatos, o sea, había gente que tenían arrebatos por celo de lo suyo, por defender su postura, y se alteraban con facilidad. Después dice iras. La ira es el ardor, refleja un enojo que perdura. No solamente el enojo de alguien que explota, sino de alguien que se mantiene airado. La ira subyace en el corazón humano que no se ha convertido. Y puede que los cristianos, si no se andan con cuidado, también alberguen en su corazón ira. Por eso Pablo dice, quítense de vosotros toda ira, toda maledicencia, todas estas cosas, quítense de vosotros. Si Pablo exhorta a que estas cosas no deben estar en la vida del cristiano, es porque pueden estar. Y tenemos que tener cuidado de no ser personas iracundas, que siempre estén enojados por todo, que siempre estén continuamente, pues, airados, ¿no? Ese es el término. Cuando una persona tiene continuamente ira en su corazón, de ahí necesita que Dios haga una obra de transformación en su corazón. Dios tiene que transformar ese corazón para que deje de haber ira. Claro. Divisiones. Bueno, esto quedó claro desde el capítulo 3 de Primera de Corintios, donde se habla de que unos decían que era de Apolos, otros de Pablo, otros de Pedro. Las divisiones era algo que estaba continuamente presente en la iglesia de Corinto, ¿no? La pereza de los corintios a la hora de responder también, bueno, porque esto también tiene que ver con los intereses propios, ¿ok? Las divisiones, ¿no? Con defender mi parte, lo que yo creo, ¿no? Y eso tiene que ver con el egoísmo también. La maledicencia, que es lo que hablábamos antes, la calumnia, el falso testimonio, el hablar mal de los demás, sin verdaderos motivos, ¿no? Pablo le reprendió por esto en 1 Corintios 1:11, ¿no? Después habla de murmuraciones. La murmuración es el susurro, ¿no? Cuando alguien te susurra en el oído algo de otra persona, ¿no? Y dice, porque no quiere que sepan que tú eres un murmurador o una murmuradora. Y te escondes y a escondida hablas mal de tu hermano o hablas mal de tu hermana.
Esto estaba pasando en Corinto. Esto, la murmuración, el chisme, el rumor, es un pecado que a Dios no le agrada. Y nosotros lo vemos porque Él lo prohíbe. Él prohíbe que se levante falso testimonio. Pero también Dios castigó duramente la murmuración. ¿Se acuerdan cuando María y Aarón murmuraron contra Moisés? María quedó leprosa y necesitó un milagro de Dios porque había murmurado contra su hermano. A Dios no le agradan estas cosas. Pablo habla de soberbias. Es la insolencia, la altanería, la prepotencia, la arrogancia, ¿no? Hincharse de orgullo, de vanidad. Bueno, hay personas así, por lo menos en Corinto las había. Aquí no, gracias a Dios. Desórdenes. Los desórdenes tienen que ver con eso de que hablábamos antes, ¿no? De que las opiniones levantaban tumulto, levantaban pelea, levantaba bronca, levantaba divisiones, levantaba confusión, caos, falta de sujeción a la autoridad. En Corinto pasaba con frecuencia los desórdenes. Todas estas cosas que el apóstol enumera aquí dejan ver claramente que los corintios en general, lejos de haber cambiado y tener una vida santa, todavía le quedaba mucho por andar, ¿verdad? Aún eran muy superficiales. Eran, como dice la palabra, carnales. Lo vamos a dejar ahí porque se nos ha ido el tiempo ya y no hay tiempo para más. Pero, ¿hay alguna pregunta? Bueno, pues, si Dios quiere, la próxima semana podremos continuar con el estudio. Lo continuará el pastor Andrés, porque yo estaré en la península. Pero créanme que lo que viene es muy interesante y que merece la pena seguir estudiando, porque estas cosas son importantes para nuestra vida. Profundizar en las Escrituras nos ayuda a conocernos a nosotros mismos y nos ayuda a conocer la voluntad de Dios. Y eso es lo que debemos conocer. Amén. Si no hay preguntas, oramos al Señor dándole gracias por este tiempo y pidiéndole su paz y su bendición. Antes de terminar, quiero mandar un saludo a nuestra hermana Nura, que está recién operada. La han operado y bueno, Nura de Perú. Es una de las responsables de la Iglesia Cristiana Berea de Perú. Desde aquí quiero enviarle un fuerte abrazo y bueno, y nuestras oraciones. Amén. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él nos bendiga con su paz y con su bendición y que sane totalmente a nuestra hermana Nura. ¿Alguien que quiera orar, por favor, en voz alta? Amén, amén. Dios les bendiga, mis hermanos.